Bienvenidos a Raíces Profundas Podcast, donde exploramos temas pertinentes a la crianza y desarrollo de la familia desde una perspectiva cristocéntrica. Soy el misionero Pablo Kim y para el episodio piloto de hoy me acompaña mi esposa, Ana. Preparémonos para profundizar, reflexionar y crecer. Comencemos. Cuando pensamos de Navidad, pensamos de algunas palabras clave. Tal vez para algunos de las familias sea natilla, gozo, pero uno que se me ocurre, que es uno clave, es paz. Y hay muchos himnos, canciones que hablan sobre paz en este mundo. Y por supuesto la Biblia tiene mucho que decir sobre el paz que Cristo trae. Creo que es algo que todos anhelamos, tener un paz en nuestra vida, paz en nuestra familia. Y es algo natural, buscamos eso. Y cuando no existe esa paz, nos frustramos, nos estresamos. Y creo que la Biblia tiene mucho que decir con esto y hay sabiduría en cómo resolucionar conflictos, porque la ausencia de paz algunas veces es el conflicto, ¿no? Bueno, el conflicto más grande que tenemos como seres humanos es el conflicto entre Dios y nosotros. Es decir, que por el pecado, por ser menos que perfecto, tenemos un conflicto con Dios. No podemos tener una relación perfecta con Él. Hasta que llegue Jesús. Y por el nacimiento del Salvador, todo cambia. Entonces, Dios quiere reconciliarnos a Él. Es el primer modelo en cómo mejorar las relaciones después de un conflicto, ¿no? Y bueno, en 2 de Corintios 5 dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. Reconcíliense con Dios. Bueno, entonces, si somos creyentes, si ya hemos estado reconciliados con Dios por medio de Cristo, ahora también tenemos un ministerio en ayudar a otras personas a estar también reconciliados con Dios. La segunda etapa es esta parte. Tenemos un versículo en Salmo 133, versículo 1, que dice, miran cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces, siendo reconciliados a Dios, ya queremos paz entre Dios y otras personas, y luego entre las personas. Queremos vivir en armonía. Primero de Tesalonicenses dice, vivan en paz los unos con los otros. Entonces, no es posible vivir 100% sin conflicto, porque vamos a tener contraste de opiniones distintas. Pero podemos vivir en paz buscando reconciliación entre las personas también. Allí podemos empezar a tratar con la realidad del conflicto dentro del hogar. Sí, no, es cierto. Creo que primero tenemos que entender el corazón del problema, ¿no? Y ese problema proviene de que nuestra relación y estado con Dios está en conflicto. Ahora, la buena noticia es, teniendo en mente esta temporada de Navidad, es que aunque nosotros no podemos o no tenemos el poder para dar resolución a ese conflicto entre Dios y la humanidad, Dios sí provee una
una solución a través de su Hijo. Y por supuesto, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia también dice que Él nos da el Espíritu Santo para ayudarnos en resolver estos retos, conflictos que tenemos en nuestro día a día. A través de esa sabiduría creo que podemos aprender o implementar algunas cosas que otros cristianos, otras personas que tienen sabiduría bíblica, que Dios les ha ayudado a expresar estos procesos en una manera también científica. Podemos usar recursos como el de Ken y Charlotte Sandy, Constructores de Paz. En ese libro, cual recomendamos, se puede conseguir en las librerías, hay algunas recomendadas maneras de identificar qué tipo de conflicto estamos lidiando. Y entre esas hay dos tipos. Una que se llama cuando estamos fingiendo la paz. Una es cuando tratamos de escapar y la otra es cuando tratamos de atacar. Y dentro de eso hay algunos subpuntos, pero hablemos un poquito de qué es lo que sucede cuando tratamos de escapar o atacar. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Bueno, al intentar escapar, podemos simplemente negar que hay un conflicto. Podríamos culpar. Entonces, no es mi problema, sino que la otra persona tiene la culpa y entonces me deshago de Uf, la culpa. creo que eso no es algo que solo es entre los chicos o los hijos, ¿no? Creo que también algunas veces como pareja usamos eso mucho. Sí. O también podemos huir. Entonces, escapar de la otra persona con que estamos peleando. Y bueno, en un momento de peligro físico, escapar está bien. Pero estamos hablando en el contexto en que no sea algo de peligro físico, sino de un conflicto que necesita estar resuelto. Sí, creo que hemos visto, seguro que ustedes los que están escuchando pueden relatarse a algunos de estos. He visto que hay gente o niños que niegan que algo malo ha sucedido. La de culpa creo que es una de las más fáciles de identificar. Siempre culpamos a otras personas, sean nuestros en la política o en el trabajo, ¿no? No somos nosotros quienes estamos mal, sino que siempre es la otra persona. Sí, claro, cuesta pensar humildemente que podríamos ser parte del conflicto, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, todos esos son maneras de fingir la paz. Pero también en responder en el momento de conflicto hay otras respuestas que son más rompiendo la paz. Son respuestas de ataque. Sí, ¿no? Y en el ataque se incluye humillar a las personas cuales estamos teniendo conflicto. O también tal vez algo un poquito más atrás del escenario, llamaríamos eso chismear. Chismear también es una manera de atacar a través del conflicto. Y la otra, cuál es la más obvia, es una pelea. Pero esos son tres ejemplos de la respuesta del conflicto en el ataque. Tal vez en la crianza, tal vez nuestros hijos o hijas van a responder a diferentes maneras de conflicto dependiendo de su personalidad o también si son chicos o chicas. Sí, claro. En el ataque, muchas veces los chicos tienen una tendencia de literalmente pelear, ¿no? Algunas veces cuando pensamos en los varones, en los chicos, estamos evitando que peleen físicamente. Pero para las mujeres, para las chicas, algunas veces son, Solemos usar las palabras. sí, sí, Sí. peleas a través de las palabras. Am, y creo que como adultos, tal vez no peleamos físicamente, pero
sé que como tal vez parejas o en el trabajo, en otros lugares, muchas veces am, humillamos a la gente, pero tal vez el que más usamos es chismear. Chismeamos detrás de Ujú. las personas, chismeamos sobre nuestro esposo o esposa, y es algo que también nuestros hijos hacen. Tal vez nosotros no lo vemos, porque si están chismeando de nosotros, no lo van a decir a frente de Ah, nosotros. sí, sí. Hemos visto ya las respuestas de escape y las respuestas del ataque, Ujú. pero sí hay tercera forma de responder al conflicto. ¿Cuál es eso? Y estos son maneras de ser un hacedor de paz. Bueno, si es un conflicto que no es muy grave, podemos simplemente pasarlo por alto. Entonces, tomar la decisión de perdonar a la otra persona, a simplemente decidir a vivir en armonía a pesar de las opiniones diferentes. Eso suena difícil. Parece que uno Sí, tiene que ser un poquito sí. humilde Eso para para hacer mí se eso. relaciona mucho con el dominio propio, Mm, que es algo en la lista de los frutos del Espíritu. mm. Entonces, solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos pasar por alto las ofensas de un conflicto. Sí, creo que eso es algo que tal vez si no estamos acostumbrados como papás, tal vez para nuestros hijos también, va a requerir un poquito de meditación y también orar para que el Espíritu Santo nos ayude a poder pasar por alto estas cosas. La segunda es conversar. Sé que tal vez eso suene revolucionario, pero una conversación puede evitar o puede dar resolución a un conflicto. Hablando a la persona cual nosotros tenemos esa altercación o sentimos que nos hirieron, es una respuesta bíblica también ir y hablar con la persona que nos ha ofendido. Creo que conversar también requiere que nosotros seamos humildes a estar dispuestos a hablar con esa persona. Sí, eso requiere humildad muchas veces. Ujú. Y también hay necesidad de reglas, ¿no? Porque Sí, cuando hablamos con nuestras chicas y les decimos que necesitan tener una conversación, también muchas veces les ponemos reglas para que puedan hablar, am, bueno, justamente podríamos decir, sí, porque fácilmente uno puede comenzar a sí. atacar a través de esas Y conversaciones. vamos a profundizar en Mm, estas cosas en otros episodios del sí. podcast. Este realmente es la primera parte de la conversación sobre el conflicto y cómo am, responder, Identificar qué es. identificar, cómo ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos también Sí, ¿no? en crecer, en ser hacedores de paz. Ujú. Bueno, otra cosa, si llega un momento en que estás conversando y no está llevando a nada bien, nada bueno, um, otra manera de hacer la paz es buscar ayuda. Mm, Entonces, si el conflicto está entre los hijos, muchas veces necesitan la ayuda de un papá o una mamá a resolver mm, conflicto. ujú. Si como adultos tenemos conflicto, a veces vamos a necesitar otra persona ayudarnos a conversar bien. Ujú. Y siempre podemos invitar al Espíritu Santo en nuestra conversación. Entonces, buscar ayuda de pronto debe empezar por allí, ¿no? Que podemos buscar siempre la ayuda de Dios por su Espíritu Santo en ayudarnos a navegar las conversaciones que de pronto son difíciles en el momento de tratar con un conflicto. Sí, es cierto. Eh, Necesitamos ayuda de Dios para poder resolver
el tema del conflicto de corazón. Sin Dios, sin la palabra de Dios en el medio de resolución de conflicto, lo único que vamos a hacer es cambio de comportamiento. Sí. Y vamos a buscar otras maneras más sofisticadas para continuar en conflicto. Pero teniendo en cuenta que Dios nos dio paz a través de Jesús, de su Hijo, nosotros también podemos anhelar y buscar esta paz y tenerlo en nuestras vidas también. Y esperamos que este podcast introductorio pueda ser de ayuda en su familia, en su vida, para que puedan tener herramientas que puedan ayudarlos a ser hacedores de paz. Sí, y les comparto como cierre que estas habilidades son siempre en el poder del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 a 25 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahí es nuestra esperanza, que Dios nos ayude en nuestra debilidad a tener estos frutos del Espíritu que pueden ser una parte íntegra de poder resolver bien el conflicto. Gracias, Ana, por compartir esas palabras. Creo que son de mucho aliento y esperamos poder seguir conversando y compartiendo sabiduría bíblica para la familia y la crianza. Gracias por escuchar nuestro primer episodio. Esperamos que haya sido edificante y fructífero para paz y crecimiento en su familia. Que el gozo, la paz y el amor de Cristo sean abundantes en su vida. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de futuros episodios. También puedes encontrarnos en las plataformas de redes sociales indicadas en nuestra página web, raicesprofundas.org.